Bueno, nuestro artículo tiene como título la construcción de la identidad a partir de las influencias culturales. Eh, Esta exposición se va a dividir en diferentes apartados que consideramos pertinentes a la hora de realizar la construcción teórica de nuestro artículo. Se podrán encontrar estudios culturales, construccionismo, anticolonialismo, estudios del cuerpo, feminismo, marxismo y psicología de la liberación. Eh, Bueno, un aspecto fundamental de la construcción de la identidad del sujeto la encontramos en Berger y Luhmann, quienes nos hablan de la construcción social de la realidad, basándose inicialmente en los presupuestos genéticos, que son los constructores del yo, ¿sí? Estos se van a experimentar más tarde, estableciendo una identidad reconocida subjetiva y objetivamente. También la realidad, desde los constructos constitutivos y constituyentes, pues es tomada como referente para establecer esta identidad formante del sujeto desde la premisa de la creación de un yo, pero también basado en las dinámicas del otro. Entonces, basándonos en esto, surge la necesidad de abordar los procesos de socialización, que son los que se encargan de vincular a la persona a la sociedad y a su vez lo influyen en las actitudes y los comportamientos apropiados para cada entorno y situación. Entonces, bueno, presentándose la sociedad como algo tan fundamental, viene siendo un grupo organizado, ¿sí? Que determina la conducta social aceptada con base en los patrones que impone esta misma, ¿sí? Pero sin embargo, debido a la extensa diversidad cultural que se puede encontrar, el desarrollo de estos patrones no sigue una línea, ¿sí? Gracias a que se puede presentar la libre interpretación de estos o que los individuos no siempre tienen contacto con todas las partes de su entorno y también que están limitados a sus experiencias y a las condiciones que el entorno les da. Al encontrar una bibliografía, bueno, al momento que se hizo la revisión bibliográfica del concepto como tal de cultura, se encuentra una amplia variedad de definiciones. Entonces decidimos que la cultura se puede catalogar como un configurador del comportamiento humano, eh, pero teniendo en cuenta que el cuerpo es su elemento vinculante con el exterior, con las sensaciones exteriores. Mm, pero también se podría considerar el concepto de cultura como la conducta social y para eso tendríamos que definir el concepto de socialización, del cual desprenden dos etapas. En la primera etapa ocurre que el niño, bueno, ocurre en el niño una abstracción progresiva de los roles y actitudes que, que él observa al identificarse con otros sujetos. Y en la segunda etapa, el niño se ve expuesto a otros círculos sociales, ya sale de su núcleo primario y empieza a internalizar el mundo real como su mundo. Entonces, bueno, entendiendo estas premisas, se puede afirmar que el sujeto pues es sometido a un proceso de socialización que a su vez es establecido por otros sujetos y esto hace que se posicione una jerarquía hegemónica. Bueno, en este apartado del marxismo se parte de la idea de Bernard. Él dice que se pueden conocer las relaciones humanas a partir de cómo se percibe el cuerpo. Bueno, esto es fundamental, ya que es innegable que ver cómo el cuerpo se aleja de la integridad del individuo cuando pasa a tener un valor o cuando se espera que tenga un valor, ¿sí? El cual es obviamente vital para el mantenimiento de una sociedad capitalista, más si es con aras de progreso que lo que hacen es cosificar y subordinar a las personas. Entonces, por ejemplo, se señala la relación que hay en el consumo a partir de los signos narcisistas y cómo estos se ven representados en el cuerpo, ¿sí? Un ejemplo de esto es que el ejercicio físico obviamente es una estrategia de cuidado personal
pero va muy ligado a la apariencia y porte y esto obviamente genera un indicador de prestigio, popularidad y aceptación. Entonces todo esto lo respalda la élite, encuentra nuestras cuestiones en algún volver las necesidades de lucro. Entonces Marx nos menciona que nos menciona cómo la industria mercantiliza los cuerpos y los hace parte de, de un trueque económico, de un intercambio económico entre el valor de uso y el valor de cambio, ¿sí? Donde la élite siempre va a aprovechar para adquirir su capital. Bueno, en este orden de ideas, no es raro que el cuerpo se estandarice, que sin importar las variaciones tan extensas que existan de cuerpos, siempre lleguen a buscar un ideal, ¿sí? Y a idealizar ese cuerpo. Entonces, bueno, este ideal que solo es posible con la adquisición de productos y servicios, llevando a la sociedad al consumismo y también a que se normalicen estos lineamientos y también que se crean buenos. Bueno, compañeros, yo quiero hablarles de un par de factores o de posturas más bien que decidimos tener en cuenta a la hora de construir nuestro artículo, eh, que es el construccionismo principalmente. Del construccionismo quisiera contarles que hay que tener en cuenta que este es, según uno de sus principios de este paradigma, si lo podemos llamar así, eh, ha sido de que pues realmente no existe una verdad única, de que el conocimiento y lo que nosotros denominamos realidad se construye poco a poco con la continua interacción entre las personas, ¿sí? Entonces, pues está pues la cuestión del lenguaje, de toda esta cuestión de la semántica, de la simbología. Entonces nos damos cuenta de que realmente estamos en un intercambio de información continuo que se ve sujeta a interpretaciones, ¿sí? Se ve sujeta a ciertas modificaciones de acuerdo a cómo sea tomada esta información por dicho sujeto, por uno u otro, y de cómo el marco experiencial de cada uno de ellos eh, va forjando un conocimiento, un pensar, un, una percepción del mundo muy única, ¿sí? Entonces, a partir de esto, en nuestro artículo decidimos apelar a esa capacidad de interpretación, de modificación de la información de los sujetos, pues en cuestión de su desarrollo personal y de cómo este desarrollo personal se ve reflejado a nivel corporal, ¿sí? Entonces, principalmente hablamos de representaciones sociales, desde Denis Joelet. A partir de ahí, pues, sale esta cuestión de cómo se va forjando un ideal, una cognición, una metaestructura, decía una profesora, toda una metaestructura que está por encima de nosotros, que rige ciertos comportamientos, sí, como por ejemplo esta cuestión de los estereotipos, eh, toda esta cuestión de los, pues obviamente con ello los prejuicios, pero representaciones sociales a nivel de que eh, se nos ha dado todo como una imagen, ¿sí? De el objeto o de la persona condicionada de acuerdo a ciertas etiquetas, a cierta información anexada, ¿sí? Que conlleva, no sé, digamos, su forma de vestir, su,
no sé, su desempeño laboral, digamos, su orientación sexual, toda esta cuestión va dando pues todo un contorno de, de cómo se está viendo al prójimo en la misma sociedad, ¿sí? A partir de ello, eh, tomamos también la construcción de la realidad de Peter, de Berger y Luhmann, qué pena, y decidimos aterrizarlo muy al hecho de que la realidad se está viendo como, como encasillada, ¿sí? De acuerdo a ciertos intereses muy específicos de ciertos grupos muy específicos también, que han sido como todos estos que han mantenido el poder, que han sido parte de estas dinámicas políticas que han afectado pues tanto a la población en general. Entonces a partir de ahí nos damos cuenta de que la realidad no solamente es leer lo que está fuera de sí mismo, ¿sí? Lo que es tangible, lo que es observable, ¿sí? Sino que hay otros planos, si lo podemos llamar así, u otros productos de la interacción eh, que también se ven interpretados y que hacen parte de la realidad. Dentro de ellos puede ser marcado como realidad la forma en cómo yo presento mi cuerpo, en cómo yo interactúo con mi cuerpo, el autoconcepto que yo tengo, las atribuciones que me han hecho desde la misma sociedad. ¿Sí? Entonces todo esto va configurando unas realidades también, ¿sí? Y pues volvemos a lo que ya hablamos en cuanto pues a los productos de toda esta interacción, ¿no? Eh, También quise aterrizarlo mucho el construccionismo a la crítica que se le da por construir un nuevo conocimiento, ¿no? Digamos retomando ciertas corrientes tradicionales, pero en principio es como ese incentivo a buscar como esos nuevos caminos. Y nuevos caminos, ¿por qué? Nuevos caminos porque nos hemos dado cuenta de que todo este patrón que ha sido casi rectilíneo de la oligarquía, de el elitismo, de toda esta cuestión, nos ha llevado realmente por un camino, digamos que, pues, no se puede juzgar, pero habrían mejores posibilidades, ¿no? Entonces, a partir de esto, es que quiero dar paso a el siguiente factor que es, epa, anticolonialismo. Entonces, teniendo en cuenta lo que les acabo de decir de esta cuestión de todo como el monopolio en términos de pensamiento, en términos del conocimiento, ¿sí? Se ha dado por toda este proceso expansionista, en principio imperialista, en consecuencia colonialista, ¿sí? Que ha sido configurado mediante ciertas dinámicas de violencia, de erradicación cultural, ¿sí? De erradicación de conocimiento, de erradicación de costumbres, de tradiciones, dado pues por todo el interés económico que ha venido desde el principio eh, de estas potencias mundiales, ¿no? Entonces ya creo que pues conocemos todo este contexto, no es necesario ahondar en esto. Pero bueno, tengamos muy en cuenta de que el principal escenario en términos de Latinoamérica es la conquista, donde efectivamente se imponen
conocimientos, se imponen eh, costumbres, se impone la religión, se impone hasta todo un marco moral de la valoración de los cuerpos. Sí, entonces aquí retomo el hilo de los cuerpos, de cómo este elitismo que les vengo comentando ha ido clasificando eh, los cuerpos, ha ido señalando y ha provocado todos estos escenarios de persecución a lo largo de la historia. Obviamente pues no es solamente en Latinoamérica, pero Latinoamérica ha sido como uno de los ejemplos más claros que al día de hoy sigue persistiendo, porque pues aún hay mucho conocimiento colonizado y hay mucho pensamiento, eh, ¿cómo decirlo?, muy limitado a, a lo que se podría imponer muy a grandes rasgos, pues en toda esta cuestión de la producción económica, ¿no? Conocemos todo este contexto, no es necesario ahondar en esto. Pero bueno, tengamos muy en cuenta de que el principal escenario en términos de Latinoamérica es la conquista, donde efectivamente se imponen conocimientos, se imponen eh, costumbres, se impone la religión, se impone hasta todo un marco moral de la valoración de los cuerpos. Sí, entonces aquí retomo el hilo de los cuerpos, de cómo este elitismo que les vengo comentando ha ido clasificando eh, los cuerpos, ha ido señalando y ha provocado todos estos escenarios de persecución a lo largo de la historia. Obviamente pues no es solamente en Latinoamérica, pero Latinoamérica ha sido como uno de los ejemplos más claros que al día de hoy sigue persistiendo, porque pues aún hay mucho conocimiento colonizado y hay mucho pensamiento, ¿cómo decirlo?, muy limitado a, a lo que se podría imponer muy a grandes rasgos, pues en toda esta cuestión de la producción económica, ¿no? Ya teniendo en cuenta todo esto, eh, es muy claro que lo que queremos enfocarnos nosotros es en este proceso de decolonización, que es la puesta en práctica, la siguiente apuesta al anticolonialismo, de la manera en cómo podemos comenzar a entretejer ese nuevo conocimiento, ¿sí? Que aunque no necesariamente debe ser ancestral, sí debe ser eh, colectivo, debe ser en términos de la comunidad. Entonces aquí hago referencia a los autores que tomamos, iniciando por Franz Fanon, por Paulo Freire y por Adriana Guzmán, que nos dan, de hecho, cada uno ah, como en su propio contexto, ¿sí? Enfocado de pronto en factores, en situaciones concretas y pues distintas, pero en sí todos daban esa apuesta a llevar la crítica más allá, a solamente cuestionar el conocimiento en sí, sino cuestionar el origen del conocimiento, cuestionar estas epistemologías que nos han ido configurando la vida, ese diario vivir, ¿sí? Entonces, daban esta apuesta a por lo menos eh, hablar desde el oprimido, hablar desde la comunidad, hablar desde las víctimas o incluso hablar desde la comunidad, eh, como dividían
subgrupos muy específicos, sí, o sea, darse cuenta de que cada una de las personas es una parte fundamental, de que todo este tejido social solamente es posible sostenerlo, eh, pues teniendo en cuenta cada uno de sus sujetos, haciendo un conocimiento incluyente. Entonces, eh, la idea es romper con ese esquema de que el conocimiento debe ser eurocentrista, de que el hombre blanco, el hombre de clase media, media alta, alta, eh, sea el protagonista de todo este contexto tanto académico, social, laboral, ¿sí? Y que a cambio de ese protagonismo se generen distinciones, se generen discriminaciones, se generen, ¿cómo se llama esto? Subordinaciones, se jerarquicen las relaciones sociales. Entonces, este es el punto al que queríamos llegar con el anticolonialismo, relacionando pues ya lo que es construccionismo y anticolonialismo dado en la crítica al conocimiento impuesto, a la heteronormatividad que se ha impuesto, a toda esta epistemología construida desde el opresor, desde el violentador y desde la violencia en sí, ¿sí? Entonces se busca toda una reconfiguración del pensamiento, se proponen nuevas corrientes y se llevan pues todos estos temas eh, muy enfocados a lo que es la identidad del sujeto, de cómo se ha venido estructurando, de cómo se ha venido impuesto y encasillando ciertos procesos que son correctos, entonces que deben ser seguidos y pues para ello implica alejarnos de intereses propios, alejarnos de la esperanza, digamos, de una vida más digna, ¿sí? Y pues es eso, compañeros, gracias. Colonialismo, relacionando pues ya lo que es construccionismo y anticolonialismo dado en la crítica al conocimiento impuesto, a la heteronormatividad que se ha impuesto, a toda esta epistemología construida desde el opresor, desde el violentador y desde la violencia en sí, ¿sí? Entonces se busca toda una reconfiguración del pensamiento, se proponen nuevas corrientes y se llevan pues todos estos temas eh, muy enfocados a lo que es la identidad del sujeto, de cómo se ha venido estructurando, de cómo se ha venido impuesto y encasillando ciertos procesos que son correctos, entonces que deben ser seguidos y pues para ello implica alejarnos de intereses propios, alejarnos de la esperanza, digamos, de una vida más digna, ¿sí? Y pues es eso, compañeros, gracias. Bueno, como tal, para poder abordar este apartado de estudios del cuerpo, quisimos primero darles unas aproximaciones en torno a los estudios culturales y a la construcción pues de la realidad. ¿Por qué? Principalmente queremos brindarles un concepto mucho más integral en torno al cuerpo y segundo porque pues son estos dos factores los que atraviesan de algún modo la forma en la que nos relacionamos, nuestro quehacer, pensar y sentir. Cabe aclarar que dentro de la revisión bibliográfica realizada para este artículo son varios los autores y sus postulados en torno al cuerpo. Sin embargo, nosotros decidimos basarnos en los autores que pueden visibilizar en este momento en su pantalla para pues traer a colación todo lo que involucra cuerpo. Queremos arrancar básicamente bajo la premisa de que el cuerpo es una representación cultural que está basada por una identidad, que casi siempre está en términos binarios, bien sea masculino o femenino.
El individuo se manifiesta y vive claramente a través de su cuerpo, pero este es un proceso que no es para nada aislado, viene acompañado por unos pensamientos, unas emociones, unas sensaciones, incluso una gesticulación y significados que se van modificando o estructurando pues dependiendo las necesidades y pues el entorno. Es por eso que a nosotros nos pareció bastante particular traer a colación la biopolítica del cuerpo según Foucault, en el cual pues postula el cuerpo como una tabula rasa en la cual se transcriben varias prácticas institucionalizadas, con el fin de generar algún tipo de control o poder sobre los cuerpos, limitando como tal a hombres y mujeres a relacionarse para términos reproductivos. Ese es más o menos como un poco del pensamiento que él nos comparte en torno al cuerpo. Digamos que llegó una parte en la cual pensábamos como, bueno, ¿y cómo es que se producen dichos cuerpos? Encontramos un autor, Buñuel, él nos habla acerca de esta producción social de los cuerpos y nos deja una reflexión bastante interesante en torno al cuerpo visto como un signo de consumo y mercancía, pero también el cuerpo visto como un productor de lenguaje. Y pues como lo acaba de mencionar, este mismo cuerpo también puede estar visto desde una posición de control y pues de poder. Bueno, y es por esto que nos parece importante resaltar la labor pues de la psicología y cómo a veces se pierde un poco el rumbo en torno a las problemáticas, puesto que a veces incluso planteamos nuestro objeto de estudio en un individuo, en una persona, y establecemos una relación unidireccional, en el cual prácticamente que anulamos la participación activa de esta persona. Entonces nos hace pensarnos en un sentido de una psicología deshumanizada que realmente no está contemplando todos los factores que conforman como tal a una persona, sin dejar claramente de lado cómo es que esto que vemos es prácticamente nuestra forma de manifestar los deseos o los pensamientos pues como tal internos. También nosotras encontramos una relación bastante interesante en torno al feminismo, bueno, feminismos, y ustedes preguntarán, bueno, pero es que el cuerpo, feminismos, pues la verdad sí tiene bastante que ver. Bueno, y digo como tal que sí tiene mucho que ver porque pues como lo indica Butler, el sujeto se forma a partir del sexo establecido biológicamente, es decir que si es hombre o es mujer va a adoptar diferentes conductas y labores a lo largo de su vida y su género va a marcar de por sí su posición social dentro de la comunidad a la cual pertenezca. Entonces, también nos pareció importante resaltar el hecho de que por medio de esta heteronormatividad y biopolítica del cuerpo, como nos lo proponía Foucault, pues igualmente estas prácticas institucionalizadas y perpetuadas han casi que siempre puesto en desventaja a las mujeres. ¿Por qué? Porque básicamente el hecho de asumir ciertas labores por el género que sea al cual pertenezco me va a limitar a mí como persona dentro de la sociedad en la cual me muevo. Es decir, por el hecho de que yo tenga que asumir mi sexo como femenino, como mujer, ya tengo que estar inmersa en una cantidad de actividades que me limitan a la maternidad, al matrimonio, al poco disfrute y deleite de relaciones interpersonales y de una sexualidad sana, por el simple hecho de ser mujer. Y es aquí donde los feminismos postulan como tal el principio de todas las desigualdades sociales como tal al sistema patriarcal. Bueno, y es que es este sistema patriarcal el que ha como tal limitado el papel de la mujer en la sociedad, llevando así como tal un discurso hegemónico instaurado desde hace muchísimo tiempo, inclusive contribuido por la medicina y hasta la religión, en la cual encasillan a la mujer desde una posición muy pasiva, en la cual por el hecho de poder dar vida
pues es limitada a temas reproductivos. No hay tales diferenciaciones. Es allí donde Adriana Guzmán precisamente nos propone desde una teoría feminista decolonial entender que principalmente es este sistema patriarcal el que ha hecho que se sigan dando este tipo de violencias, de exclusiones y que nos sigan rotulando a la mujer bajo una heteronormatividad. Pero también da cuenta de la importancia de leernos desde nuestras propias realidades. Ella menciona algo bastante interesante y es respecto a el feminismo no nace en Francia. El feminismo nace a raíz de las experiencias que cada una hemos tenido y conforme hemos tenido que también enfrentar el patriarcado. Lo hemos vivenciado de muchas maneras, de muchas formas y como lo indica la queer, es básicamente lo que hace que se siga manteniendo este sistema y con esta funcionalidad es básicamente constituir el cuerpo como ahistórico y sexuado, limitándolo netamente a procesos biológicos que realmente tampoco es que contribuyan mucho pues al tema que nos concierne en sí. Así que es por eso que como tal el feminismo, bueno, los feminismos contribuyen de una manera importante a lo que conocemos como cuerpo. Los feminismos nos han permitido como mujeres, incluso a los hombres también pensarse desde otras masculinidades y a nosotras, aunque ha sido un proceso supremamente largo, se sigue evidenciando de una u otra forma que no necesitamos seguir atadas o encasilladas a lo que los demás esperan que seamos, porque creo que ya han sido bastantes los años y el tiempo en el cual hemos sido calladas y excluidas solamente por ser mujeres, lo cual es un poco ilógico realmente. Bueno, recogiendo todo lo anterior, lo ideal es verlo desde un enfoque o una vista psicológica, ¿no? Desde la postura que debemos tomar teniendo en cuenta el rol y la responsabilidad social que tenemos como psicólogos o como futuros psicólogos, ¿no? Siempre al lograr hay que pensar en ello, en el compromiso ético y político de nuestro quehacer profesional. Si bien es cierto, y además pues creo que muchos de nosotros hemos sido testigos o bueno, hemos vivido una transición desde mi vivencia personal un poco tosca de lo que fue la implantación de teorías muy eurocentristas y un tanto, bueno, un tanto no diría yo, más bien muy positivistas, a lo que fueron o son estos últimos saberes y temáticas que hemos venido tomando, ¿no? Como que se genera una especie de catarsis en nuestra mente, ¿sí? Algo parecido pasa entonces con la psicología, que como bien ya lo sabemos, tiene sus comienzos como ciencia, por allá con el laboratorio de Wundt y bueno, pero esto lamentablemente dio paso a esa deshumanización de la psicología y a la deslegitimación de lo emocional, de lo espiritual y de lo corporal en sí, que es pues el tema que nos atañe hoy, ¿no? Martín Baró, que supongo ya conocidos por todos, dice que para dar camino a la psicología de la liberación hay que abandonar la psicología medieval, que centraliza la mente y el cerebro como fin y único objetivo de la psicología para pues así mejor cambiar la disciplina para entender más bien cómo se dignifica la vida de las personas, que es algo que también resalta un autor muy importante,
en este tema que es Dussel, Enrique Dussel. Y bueno, de esa manera tratar de entender a las personas como algo más íntegro eh, y más sintiente, que de cierta manera es algo pues que le ha quedado un poco grande a las corrientes positivistas de la psicología, ¿no? Bueno, algo que surge eh, como consecuencia de esas posturas y de tales implantaciones sujetas e influidas innegablemente también por el sistema capitalista respecto a nuestros cuerpos es la banalización de lo sexual, millares de concepciones y cuerpos saqueados, paralizados, temerosos, sumisos, maltratados, postrados. Y lo peor del caso es que son cuerpos y conciencias que por más que lo quiera el sistema o la sociedad o el ambiente en general, nunca van a dejar de ser cuerpos y conciencias sintientes, deseantes, dolientes, ¿sí? Aunque no parezca, aunque no sea muy evidente, porque también así el sistema lo ha querido, es que las personas no somos conscientes de nuestra existencia física y de nuestra corporeidad, ¿no? Y creemos que somos conscientes y tenemos mucho criterio cuando criticamos y tratamos de construir al otro, pero no a nosotros mismos. Y la verdad es que tener criterio y tener carácter y ser conscientes es analizarnos, entendernos primero a nosotros mismos. Mm, el sistema y la sociedad en general nos lanza a vivir la vida de una manera tan apresurada y prematura que no nos da tiempo de conocernos a nosotros mismos ni a nuestros cuerpos y nos exige entonces entender primero lo de afuera, lo que pasa afuera antes que lo que vamos pues a tener y nos va a acompañar siempre hasta la muerte, que es nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Muchos, me atrevería a decir que la mayoría de nosotros eh, no sabemos ni siquiera respirar bien, no sabemos comer bien, no sabemos bailar, aunque no parezca es algo importante. Es decir, han bloqueado nuestro cuerpo completamente para no lograr una relación sana y gentil con el mismo. Em, bueno, respecto a esto, entonces surge el reto de descolonizar, de colonizarnos de esas visiones y entender que las personas, los seres humanos, somos algo más complejo. El reto también de reconocer que sí, reconocer el cuerpo en la psicología, reconocerlo, pues reestructura también el quehacer del psicólogo, mm, reconocer su importancia y que en el cuerpo es que se materializa el quehacer del psicólogo. ¿Por qué? Porque eh, a veces o muchas veces más bien las personas expresamos más por el lenguaje no verbal, es decir, por medio de nuestro cuerpo que por la palabra hablada, ¿no? También porque es necesario empezar a sacar a las personas de los consultorios y los laboratorios y tener en cuenta que las personas y los cuerpos eh, se rigen también por experiencias y vivencias reales, o sea, sacarlos de esos contextos tan clínicos y cuadriculados a los que estamos acostumbrados a visualizar los psicólogos y más bien, eh, sí, tener en cuenta y los cuerpos en experiencias y vivencias reales y contextualizadas. Em, a partir de Edgar Barrero,
que es un psicólogo colombiano también, encontré una crítica al lenguaje que se mueve en la psicología y habla de que los psicólogos deberíamos apostarle más o bueno, llamar más bien ciertos procesos a procesos de implicación, ¿sí? Más que de intervención. Y que la psicología sirva de anestesia en ese proceso de deconstrucción y decolonización, porque, bueno, también es importante resaltar que nada ni nadie decoloniza a nadie. Es un proceso personal, ¿no? Pero pues en esas posibles crisis que surjan en esos procesos, porque deconstruir y desaprender claramente no es algo fácil, pues que en estas situaciones, digamos así, acuda a la psicología desde un acompañamiento y desde una subversión. Mm, bueno, en ese orden de ideas, pues nada, me queda por decir que como psicólogos de esta generación, entonces tenemos que proponernos indagar sobre otras maneras de ejercer y construir psicología, buscar medios y herramientas que sí nos definan y que además no excluyan nuestra historia, nuestras culturas y epistemes propios y que garantice no vulnerar la corporeidad eh, y las concepciones de la misma, ¿no? Y pues en general ninguna extensión del ser humano. Em, Aunque, bueno, ya para finalizar, quiero decir que aunque no nos enseñen o inculquen tanto como si lo hicieron con el conductismo, la psicometría, pues existen herramientas que podemos utilizar, pero que simplemente hay que investigar, hay que ser curiosos y no quedarnos solo pues con lo que nos dicen en clase, ¿no? Entonces, pues nada, quiero finalizar esta presentación con una invitación a replantearnos y reestructurarnos como psicólogos, a salirnos de ese ciclo de complacencia académica de que hago y construyo academia para mantener feliz al profesor, el profesor a los directivos al gobierno y así. Y así nos movemos en ese ciclo que también hay que reconocer no nos ha dejado avanzar en muchos aspectos de academia, como universidad, como programa, bueno, en fin. Entonces, pues creo que eso es todo. Gracias por su atención. Bueno, esperen ahí. Tenemos planeado hacer con ustedes una dinámica, lograr un poema colectivo. Entonces, les vamos a pedir que por grupos elijan un apartado de esta presentación. Entonces, los apartados fueron que anticolonialismo, psicología de la liberación, feminismos, estudios culturales, estudios del cuerpo, marxismo, bueno, que cada grupo elija un apartado. La idea es que se pongan de acuerdo para no repetir apartados y con base a ese tema y por de pronto alguna experiencia o situación más vivencial, redacten 2 o 3 versos para lograr un poema colectivo respecto a este tema. Entonces, para la próxima sesión de Psicología Social y Comunitaria, les pedimos tengan esto listo para ensamblar todos los versos y pues generar ese poema colectivo.